La verdad decepcionante sobre el 3i Atlas. Durante meses, este objeto interestelar alimentó expectativas enormes, teorías ambiciosas y un entusiasmo casi viral entre astrónomos y aficionados. Su coloración verdosa, su forma aparentemente alargada y los primeros datos espectrales hicieron pensar que estaríamos frente a un visitante tan enigmático como Oumuamua o tan activo como Borisov. Pero conforme los observatorios comenzaron a enviar mediciones más precisas, la narrativa cambió de manera brusca. Lo que muchos imaginaban como un cuerpo extraordinario, lleno de anomalías y comportamientos fuera de lo común, empezó a revelar señales que distaban mucho de ser excepcionales. Esa transición, del asombro inicial a una realidad más fría, generó una sensación colectiva de decepción que pocos estaban preparados para enfrentar. Las primeras imágenes procesadas mostraban grietas luminosas, estructuras irregulares y contrastes que parecían sugerir fenómenos únicos. Sin embargo, cuando los datos fotométricos fueron evaluados con instrumentos de mayor sensibilidad, quedó claro que gran parte de esos detalles no correspondían a rasgos físicos reales, sino a artefactos generados por saturación, filtros y técnicas de realce digital. Lo que muchos pensaron que eran rupturas internas o fragmentación activa terminó siendo una interpretación exagerada de información incompleta. Aún así, el mayor impacto no vino de los errores visuales, sino de la comparación directa entre lo imaginado y lo que la ciencia finalmente confirmó. El 3i Atlas no mostró señales extraordinarias de composición, no presentó actividad inusual, no reveló formas imposibles ni comportamientos que contradijeran modelos existentes. Lo que emergió de los análisis fue algo mucho más simple, algo que rompió la expectativa global, un objeto interestelar que, pese a su rareza, no desafiaba ningún marco científico. Y precisamente ahí comienza la verdad que muchos consideraron decepcionante. Desde el momento en que el 3i Atlas fue anunciado, miles de personas esperaban que este objeto redefiniera lo que sabemos sobre visitantes interestelares. Su procedencia fuera del sistema solar lo ponía automáticamente en un pedestal de curiosidad científica, y cada actualización generaba un nuevo ciclo de especulaciones, teorías y comparaciones con descubrimientos anteriores. Sin embargo, la ciencia tiene un ritmo distinto al entusiasmo popular, y poco a poco se fueron aclarando detalles que no siempre coincidían con la emoción inicial. En lugar de convertirse en un misterio indescifrable, el 3i Atlas terminó revelando características que encajaban con patrones conocidos, lo que redujo gran parte del dramatismo que se había construido a su alrededor. Es importante entender que un objeto interestelar no necesita ser extraordinario para ser valioso para la ciencia. Cada visitante nos brinda información sobre regiones remotas de la galaxia, sobre procesos que ocurren lejos del Sol y sobre materiales que normalmente no podemos estudiar directamente. Pero cuando la expectativa pública apunta a lo espectacular, la realidad puede parecer más simple de lo que muchos desean. La decepción no surge de la falta de ciencia, sino del contraste entre la imaginación y los datos reales. Antes de continuar con el análisis profundo y detallado, quiero invitarte a apoyar este video con un like, porque eso ayuda muchísimo a que el contenido científico llegue a más personas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encanta saber desde qué parte del mundo acompaña nuestra comunidad cada descubrimiento astronómico. Con eso claro, ahora estamos listos para entrar en la investigación completa del 3i Atlas, para entender qué se esperaba de él, qué se descubrió realmente y por qué tantas personas sintieron que la verdad fue menos impresionante de lo que imaginaron. La expectativa alrededor del 3i Atlas no surgió de la nada. Se construyó a partir de una combinación de observaciones preliminares, comparaciones con objetos interestelares anteriores y un ambiente global, ansioso por encontrar algo que desafiara los modelos existentes. Desde el principio, muchos investigadores esperaban que este visitante fuera capaz de revelar pistas inéditas sobre regiones distantes de la galaxia, sobre todo porque los objetos interestelares no son comunes, y cada uno trae consigo una firma física y química que puede diferir enormemente de lo que estamos acostumbrados a ver en cuerpos ligados al Sol. Cuando los primeros instrumentos
detectaron su brillo y su trayectoria, se generó una avalancha de interpretaciones que dependían más del entusiasmo que de los datos consolidados. La posibilidad de que el 3i Atlas presentara actividad inusual, estructuras internas complejas o incluso una forma altamente elongada comenzó a extenderse de manera viral, creando una atmósfera de anticipación casi global. La comparación con Oumuamua surgió de inmediato. Aquel objeto había desafiado modelos por su aceleración no gravitacional, su reflectancia atípica y su geometría aparentemente extrema. Por eso, cualquier indicio de conducta fuera de lo convencional en el 3i Atlas bastaba para despertar expectativa. Lo que muchos no consideraron en ese momento es que, para evaluar un objeto interestelar con precisión, se requieren observaciones repetidas, mediciones fotométricas estables y un análisis espectral que pueda separar los efectos del procesamiento digital de los rasgos físicos auténticos. Durante los primeros días de observación, se obtuvieron imágenes con bajo nivel de detalle, expuestas a ruido, saturación y efectos de interpolación que podían llevar a conclusiones equivocadas. Sin embargo, la comunidad global, especialmente en redes sociales, comenzó a interpretar estas imágenes de baja resolución como evidencia de características extraordinarias. Uno de los elementos más citados en la etapa inicial fue el supuesto color verde intenso que muchos aseguraban ver en las imágenes. Aunque ciertos compuestos, como el carbono diatómico, pueden producir emisiones verdosas bajo condiciones específicas, la mayoría de las representaciones exageraban este efecto debido al procesamiento visual. Los observatorios profesionales aclaran constantemente que los colores mostrados en imágenes públicas suelen ser combinaciones de filtros, calibraciones o composiciones multinivel, no capturas fidedignas del espectro original. Aún así, la percepción generalizada era que el 3i Atlas exhibía un brillo verde anómalo, lo que lo hacía parecer exótico y potencialmente único entre los visitantes interestelares detectados hasta ahora. Otro punto que aumentó el hype fue la impresión de que poseía una forma extremadamente alargada, algo que evocaba inevitablemente a Oumuamua. Las primeras curvas de luz mostraban variaciones periódicas, interpretadas por algunos como indicios de rotación irregular o elongación significativa, pero esas curvas estaban obtenidas con ventanas de observación limitadas, sin un control adecuado sobre la dispersión instrumental y con márgenes de error demasiado grandes para asegurar cualquier conclusión. Cuando observatorios con mayor sensibilidad comenzaron a tomar mediciones más precisas, la amplitud de la curva de luz se redujo notablemente, indicando que la forma podía ser menos extrema de lo que se creía. El entusiasmo también aumentó debido a la posibilidad de que este visitante presentara actividad cometaria inusual. Algunas de las primeras imágenes que circularon mostraban lo que parecían ser grietas luminosas o posibles zonas de emisión, pero el análisis científico posterior reveló que estos supuestos patrones eran artefactos causados por la combinación de saturación, ruido electrónico y ajustes automáticos de contraste. Los objetos interestelares pueden mostrar actividad cometaria si contienen hielo que se sublima al acercarse al Sol, pero los datos espectrales iniciales del 3i Atlas no confirmaban tasas significativas de liberación de gases. La falta de evidencia sólida indicaba que las señales detectadas en las primeras imágenes no correspondían a actividad física real, sino a limitaciones técnicas. Conforme avanzaron los análisis, las expectativas comenzaron a confrontarse con la realidad de manera inevitable. El objeto, aunque intrigante por su naturaleza interestelar, no mostraba indicios de desafiar los modelos establecidos. La idea de que pudiera ser un cuerpo fracturado, inestable o en proceso de desintegración comenzó a perder fuerza cuando los observatorios con mejores instrumentos detectaron una curva de brillo más consistente y una estructura sin anomalías destacables. La decepción colectiva no ocurrió por falta de ciencia, sino por el contraste entre lo que muchos esperaban y lo que los datos realmente mostraban. La comunidad científica, acostumbrada a trabajar con márgenes de incertidumbre y a seguir protocolos estrictos, entendió desde el inicio que las primeras observaciones no eran suficientes para fundamentar afirmaciones extraordinarias. Sin embargo,
Para quienes buscaban un nuevo misterio cósmico, la realidad resultó menos emocionante de lo imaginado. El 3I Atlas, pese a su importancia como mensajero de regiones distantes del espacio, no mostraba señales de comportarse como un objeto excepcionalmente raro. Más bien se alineaba con características químicas y fotométricas, compatibles con cuerpos similares, observados dentro del sistema solar. Su brillo, al ser analizado correctamente, revelaba patrones coherentes con materiales relativamente comunes en cometas y asteroides. Su comportamiento dinámico no exhibía alteraciones inesperadas ni aceleraciones no gravitacionales. La expectativa de un cuerpo impredecible y extraordinario se diluía rápidamente, mientras los datos se acumulaban y la comprensión científica se fortalecía. Este proceso de transición, desde la ilusión colectiva hasta la claridad basada en mediciones, constituye el corazón de la percepción inicial sobre el 3I Atlas. La verdad decepcionante no radica en falta de valor científico, sino en que su comportamiento encaja dentro de parámetros que ya conocemos, sin ofrecer rasgos que rompan modelos o desafíen teorías. Y es precisamente esta comprensión la que abre el camino para analizar en detalle lo que se descubrió posteriormente y por qué tantas personas sintieron que sus expectativas no se cumplieron. A medida que los instrumentos con mayor resolución comenzaron a estudiar al 3I Atlas, quedó claro que mucho de lo visto en los primeros días había sido una combinación de limitaciones técnicas y expectativas públicas. La comunidad científica necesitaba datos más precisos para evaluar el comportamiento real de este objeto, y eso solo podía lograrse mediante observaciones repetidas en diferentes condiciones de iluminación, distancia y estabilidad atmosférica en los telescopios terrestres. Los primeros análisis espectrales que llegaron desde observatorios profesionales revelaron una verdad más sobria. Las señales fotométricas que muchos habían interpretado como rasgos exóticos eran, en realidad, consistentes con partículas comunes en cuerpos helados y rocosos. No había indicios de compuestos extremadamente raros o procesos físicos desconocidos, lo que empezó a desinflar las narrativas sensacionalistas que habían surgido antes de que los datos estuvieran completos. Uno de los pasos más importantes para comprender la naturaleza del 3I Atlas fue revisar su espectro con precisión, identificando las longitudes de onda que dominaban su emisión. Los observatorios registraron patrones compatibles con compuestos presentes en cometas estándar, carbono diatómico, cianógeno y moléculas orgánicas simples. Estas señales no eran extraordinarias y coincidían con lo esperado de un cuerpo que había viajado por el espacio interestelar durante millones de años. A pesar de que ciertos elementos podían explicar la aparente tonalidad verdosa observada en imágenes populares, el análisis profesional indicó que esa coloración era mucho menos intensa en la realidad y que, en muchos casos, había sido exagerada por los algoritmos automáticos de realce, utilizados para mejorar el contraste en fotografías de baja exposición. Este tipo de procesamiento visual, aunque útil, puede generar interpretaciones incorrectas cuando se presenta al público sin explicación técnica. La evaluación estricta de la curva de luz del 3I Atlas también jugó un papel crucial. Las curvas de luz son herramientas fundamentales para estudiar la rotación y la forma aproximada de un cuerpo celeste. Cuando se detectan variaciones periódicas en el brillo, suele interpretarse como evidencia de que el objeto tiene irregularidades o una geometría elongada. Sin embargo, para llegar a conclusiones sólidas, es necesario disponer de múltiples mediciones tomadas desde diferentes ángulos orbitales. En el caso del 3I Atlas, las primeras curvas registradas tenían una dispersión considerable, lo que generaba la ilusión de una variación extrema. Cuando telescopios más sensibles pudieron observarlo con intervalos más largos y con mejores correcciones atmosféricas, la amplitud de estas variaciones se redujo significativamente. Esto indicó que el objeto no tenía una forma tan alargada ni una rotación irregular, como se había sugerido inicialmente. En otras palabras, la primera impresión fue engañosa, debido a la falta de observaciones suficientes. Algo similar ocurrió con las supuestas estructuras internas
que aparecían en imágenes difundidas por redes sociales. Muchos usuarios creían ver fracturas luminosas, líneas de tensión o zonas de emisión que parecían indicar una actividad inusual. Pero cuando los análisis científicos procesaron esas mismas imágenes con filtros calibrados, se evidenció que esos patrones no correspondían a rasgos físicos. Eran el resultado de ruido electrónico, errores de interpolación y efectos producidos por cámaras con sensores de baja sensibilidad intentando capturar un objeto extremadamente débil en condiciones subóptimas. El público interpretó estos artefactos como señales impactantes, pero desde el punto de vista científico, no había evidencia de que el 3I Atlas estuviera fragmentándose, desbordando actividad o presentando características estructurales únicas. A nivel dinámico, otro aspecto que generó confusión fue la trayectoria del objeto. Cuando se anunció que su origen era interestelar, muchas personas asumieron que su órbita debía ser altamente atípica. Pero la clasificación de un cuerpo interestelar no depende de una forma orbitaria rara, sino simplemente de que su excentricidad sea mayor que 1, lo que indica que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Es decir, basta con que su trayectoria sea abierta para que se confirme que procede del espacio interestelar. En el caso del 3I Atlas, su órbita era perfectamente coherente con lo esperado de un objeto que cruza el sistema solar, con una velocidad característica influenciada por fuerzas galácticas de gran escala. Su paso no desafiaba modelos gravitacionales, ni mostraba aceleraciones inexplicables, descontando así cualquier comparación prematura con anomalías, como las vistas en Oumuamua. Las mediciones de actividad cometaria también redujeron varios de los mitos iniciales. En los primeros días, algunos observadores afirmaron ver indicios de jets activos o de sublimación intensa, pero esto fue descartado cuando los instrumentos profesionales analizaron la dispersión del polvo y la emisión de gases. La sublimación era más bien ligera, compatible con temperaturas moderadas y con un comportamiento estándar de un cuerpo interestelar, compuesto por hielo endurecido tras millones de años, sin recibir radiación solar significativa. Esto explicaba por qué no mostraba la actividad fuerte que muchos esperaban. El material volátil se encontraba probablemente degradado o en cantidades reducidas después de un tiempo tan prolongado, expuesto al medio interestelar. La falta de actividad intensa no era un signo de rareza, sino una consecuencia natural del desgaste físico acumulado en su trayectoria galáctica. Además, el análisis de su brillo total mostró que el 3I Atlas no contenía cantidades extraordinarias de polvo o hielo fresco. Esto contribuyó a desmentir la idea de que fuera un objeto recién formado o que estuviera atravesando una fase de desestabilización. Cada medición más precisa reforzaba la idea de que sus características se alineaban con lo observado en cometas o cuerpos helados antiguos, endurecidos y con superficies procesadas por la radiación cósmica durante extensos periodos de tiempo. El comportamiento fotométrico era estable, sin oscilaciones bruscas, sin eventos eruptivos y sin signos de desprendimiento masivo. El avance de estas observaciones detalladas fortaleció la conclusión general. Lo que muchos interpretaron como señales extraordinarias eran, en realidad, rasgos completamente compatibles con cuerpos comunes del sistema solar, trasladados al contexto interestelar. La decepción surgió porque las expectativas habían sido infladas por imágenes preliminares y por comparaciones apresuradas. La ciencia, en contraste, avanzó con cautela, aplicando protocolos rigurosos que poco a poco fueron limpiando las ilusiones visuales y reemplazándolas con información sólida. Así, la etapa analizada en esta parte revela una enseñanza importante. Una imagen preliminar nunca debe tomarse como prueba definitiva de un fenómeno inusual. El 3I Atlas no mostró lo extraordinario que muchos imaginaban, sino lo coherente que puede ser un viajero interestelar, después de haber recorrido un trayecto tan extenso en un entorno tan hostil como el espacio profundo. Y es en esa coherencia, no en el sensacionalismo, donde reside su verdadero valor científico. Cuando comenzaron a llegar los análisis espectrales más completos del 3I Atlas, la atención científica se centró en comprender su composición con la mayor precisión posible.
Los objetos interestelares son importantes porque funcionan como fragmentos físicos de regiones remotas de la galaxia, lugares que no podemos visitar ni observar con detalle. Cada molécula, cada patrón espectral y cada comportamiento térmico revelan procesos que ocurrieron fuera del entorno solar. Por eso, las expectativas sobre la composición del 3I Atlas fueron tan altas desde el principio. Muchos imaginaban que al provenir de otro sistema estelar, su estructura química podría incluir componentes exóticos, materiales orgánicos complejos o incluso isótopos poco comunes. Sin embargo, conforme avanzaron las mediciones, la realidad se volvió mucho más sobria. Los primeros espectros de baja resolución sugerían una posible presencia de compuestos, que algunos interpretaban como inusuales, pero esas lecturas iniciales estaban llenas de ruido y tenían una resolución insuficiente para confirmar cualquier señal extraordinaria. Cuando los observatorios equipados con espectrógrafos de alta sensibilidad lograron obtener datos más claros, los picos espectrales mostraron patrones familiares, bandas asociadas al carbono diatómico, al cianógeno, a moléculas simples de hidrógeno y a fragmentos orgánicos, que se encuentran en cometas antiguos. Esto no significaba que el objeto fuera idéntico a un cometa del sistema solar, pero sí que su composición era mucho menos exótica de lo que muchos esperaban. El análisis detallado de estas señales mostró que el 3I Atlas estaba compuesto por materiales que habían sufrido largos periodos de irradiación cósmica y procesos de fragmentación molecular típicos de un cuerpo que viajó durante millones de años por el medio interestelar. La radiación galáctica altera la superficie de los objetos, degradando compuestos volátiles y transformando las capas externas en una costra endurecida rica en carbono oscuro. Estas características coincidían con lo que se observó en el espectro, signos claros de erosión química prolongada, pero sin rastros de moléculas complejas, que pudieran indicar fenómenos excepcionales. La falta de componentes inusuales desconcertó a quienes esperaban que un visitante interestelar mostrara rasgos completamente distintos a los de los cometas tradicionales. Pero desde una perspectiva científica, esto es muy coherente. Los modelos teóricos sugieren que muchos cuerpos helados fuera del sistema solar se forman de manera muy similar a los nuestros, siguiendo procesos universales, guiados por la física molecular y las condiciones del disco protoplanetario, aunque la química puede variar ligeramente, dependiendo de la estrella de origen y del entorno de formación. La estructura general tiende a repetir ciertos patrones, especialmente en materiales simples como hidrocarburos, silicatos y hielos de agua y dióxido de carbono. La esperanza de encontrar algo drásticamente diferente fue más una expectativa pública que una predicción científica fundamentada. Otro punto importante del análisis fue la firmeza de la superficie. Algunos investigadores inicialmente plantearon la posibilidad de que el 3I Atlas tuviera una corteza heterogénea o fracturas internas que podrían dar lugar a emisiones irregulares o actividad inesperada. Sin embargo, cuando se evaluó la dispersión de la luz reflejada, quedó claro que la reflectancia del objeto era baja y homogénea, consistente con una superficie oscurecida por largos periodos de exposición al medio interestelar. Este tipo de superficie tiende a absorber más calor, pero liberar menos reflectancia, lo que explicaría por qué algunas imágenes mostraban contrastes exagerados. La homogeneidad en la reflectancia también indicó que el objeto no presentaba grandes variaciones de composición en sus distintas áreas, lo que contradice la idea inicial de que estuviera formado por materiales exóticos, mezclados o distribuidos irregularmente. Incluso las expectativas sobre compuestos orgánicos complejos se diluyeron. Cuando se revisaron los espectros con mayor precisión, se detectaron señales compatibles con moléculas orgánicas simples, pero ningún indicio fuerte de estructuras más avanzadas. Esto no fue una decepción desde el punto de vista científico, porque las moléculas complejas no suelen sobrevivir intactas a millones de años de radiación cósmica. Sin embargo, para el público, que esperaba un visitante interestelar con características extraordinarias, esta noticia reforzó la idea de que el 3I Atlas era menos impresionante de lo anticipado.
El análisis térmico del objeto también apoyó la conclusión de que su composición no era extraordinaria. A medida que el 3I Atlas se acercaba al Sol, los instrumentos midieron la tasa de calentamiento y la respuesta térmica de su superficie. Un cuerpo con compuestos raros podría mostrar un comportamiento térmico inusual, pero el 3I Atlas mostró un patrón completamente coherente con materiales comunes. La tasa de sublimación era baja, lo que sugería que el contenido de hielos volátiles era reducido o que estos se habían degradado por completo durante su viaje interestelar. Esto coincidía con la idea de que el objeto había perdido gran parte de su material más sensible antes de entrar en el sistema solar. Su actividad térmica se alineaba con las observaciones hechas en cometas antiguos que han pasado repetidamente cerca del Sol, aunque en este caso se tratara de un cuerpo que nunca había estado en este entorno. A nivel estructural, las señales espectrales no mostraron indicios de minerales inusuales ni de compuestos metálicos en cantidades destacables. La ausencia de picos característicos de materiales raros reforzó la conclusión de que el 3I Atlas era un cuerpo compuesto principalmente por compuestos comunes, endurecido por el paso del tiempo. Incluso la densidad aparente, estimada por la manera en que reflejaba la luz y por su comportamiento dinámico, sugirió que tenía una estructura interna relativamente sólida, sin cavidades extensas ni zonas de debilidad extrema. Esto desmentía la idea de que pudiera fragmentarse fácilmente o mostrar comportamientos erráticos. Así, el análisis químico y estructural del 3I Atlas dejó claro que el objeto, aunque provenía de una región desconocida de la galaxia, no presentaba características que desafiaran los modelos existentes. Su composición era coherente. Su superficie estaba procesada de manera predecible por el espacio profundo y su comportamiento térmico seguía patrones estándar. La verdadera decepción surgió porque muchos esperaban encontrar un visitante lleno de rarezas, un objeto capaz de revolucionar la ciencia. Pero lo que la ciencia encontró fue un cuerpo interestelar que encaja perfectamente dentro del entendimiento actual, un mensajero silencioso y resistente moldeado por millones de años de viaje. El valor del 3I Atlas no reside en lo extraordinario, sino en lo que confirma que los procesos físicos y químicos que gobiernan la formación de cuerpos helados parecen ser universales. Esta comprensión es, en realidad, uno de los resultados más importantes que un objeto interestelar puede ofrecer. Aunque para algunos sea decepcionante que no rompa los modelos, su existencia fortalece la idea de que los principios fundamentales de la astronomía se aplican mucho más allá del sistema solar. La idea de que el 3I Atlas poseía una forma extraordinariamente alargada se instaló muy temprano en la conversación pública, mucho antes de que existieran datos robustos, capaces de respaldar o descartar tal posibilidad. Las primeras curvas de luz, tomadas con telescopios que operaban bajo condiciones de iluminación desfavorables y con ventanas de observación demasiado cortas, mostraron variaciones en el brillo que muchos interpretaron como señales inequívocas de elongación extrema. Sin embargo, las curvas de luz son extremadamente sensibles a interferencias instrumentales, variaciones en la atmósfera y limitaciones de exposición. Esas fluctuaciones iniciales no bastaban para calcular la verdadera geometría del objeto, aunque fueron suficientes para alimentar comparaciones apresuradas con la forma inusual asociada a Oumuamua. Cuando comenzaron a acumularse datos de mayor calidad, la historia cambió totalmente. Un objeto verdaderamente alargado presenta variaciones de brillo, muy marcadas y repetitivas, con amplitudes predecibles que reflejan su rotación y la cantidad de luz que refleja conforme expone diferentes superficies al observador. En el caso del 3I Atlas, las variaciones detectadas se redujeron significativamente cuando las observaciones se estandarizaron con tiempos de exposición más largos, sensores más sensibles y correcciones atmosféricas adecuadas. La amplitud, que inicialmente parecía grande, disminuyó hasta valores compatibles con objetos que poseen irregularidades, leves o superficies rugosas, pero no con estructuras extremadamente elongadas. Esta reducción de la amplitud no solo contradijo la idea de una forma extrema,
sino que mostró que las primeras interpretaciones estaban distorsionadas por ruido y dispersión fotométrica. Las imágenes con baja resolución que circularon en redes sociales también contribuyeron a la narrativa equivocada. La mayoría de estas imágenes se obtenían en condiciones de poca luz, lo que obligaba a los instrumentos a realizar interpolaciones entre píxeles para generar una representación visual. Este proceso puede crear la ilusión de elongación, especialmente cuando un objeto puntual se estira por movimientos de seguimiento imprecisos o cuando se aplican mejoras automáticas de nitidez. Muchos creyeron ver un cuerpo alargado porque los bordes se extendían debido al movimiento del telescopio, a vibraciones o a técnicas de alineación imperfectas. Cuando los observatorios profesionales revisaron esas imágenes y aplicaron calibraciones adecuadas, las supuestas elongaciones desaparecieron, revelando una estructura más compacta y consistente con objetos helados de tamaño medio. El análisis detallado de la dispersión de la luz también contribuyó a aclarar la verdadera naturaleza de la forma del 3I Atlas. Si un objeto es de forma muy irregular, especialmente si es alargado, la luz reflejada cambia de manera brusca conforme rota. En este caso, se esperaría ver saltos en la curva de luz, que reflejen contrastes entre áreas más amplias y otras más estrechas. Pero los instrumentos que capturaron series completas de rotación encontraron que la dispersión era más suave de lo esperado para una forma extrema. Esto indicó que el cuerpo podía ser moderadamente irregular, como lo son la mayoría de los cometas y asteroides, pero no mostraba los patrones de variación característicos de un objeto bífido o extremadamente elongado. Otro elemento que confundió la percepción pública fueron las imágenes que mostraban una supuesta cola alargada o filamentos extendidos. Muchos interpretaron estas estructuras como parte del cuerpo físico, cuando en realidad se trataba de emisiones de polvo y gases, o incluso de trazos estelares que aparecían en fotografías con largos tiempos de exposición. Cuando un objeto es muy tenue, las estrellas de fondo pueden dejar rastros al ser registradas con movimientos de seguimiento, lo que genera formas lineales que parecen conectarse al objeto, pero no tienen relación física con él. Además, algunas imágenes presentaban halos producidos por dispersión interna en los instrumentos ópticos, algo que puede modificar la apariencia de borde del objeto, sin que eso represente su verdadera forma. La precisión de la forma se obtiene también mediante estimaciones indirectas, como el estudio del momento angular. Si el 3I Atlas hubiese sido realmente muy alargado, su rotación habría producido oscilaciones o libraciones detectables. Objetos con geometrías extremas tienden a mostrar cambios periódicos complejos en su luz, resultado de momentos angulares distribuidos de manera peculiar. Sin embargo, los datos recogidos mostraron un patrón de rotación estable, sin signos de libraciones fuertes ni de irregularidades que contradijeran un cuerpo relativamente compacto. Esto reforzó la idea de que la forma no era extraordinaria ni indicativa de fenómenos inusuales. Incluso la orientación del objeto contribuyó a las confusiones iniciales. En los primeros días, la geometría relativa entre el Sol, la Tierra y el 3I Atlas hacía que algunas reflexiones de su coma, aunque débil, se alinearan con el ángulo de visualización terrestre, produciendo una ligera elongación aparente. Este tipo de efecto angular es común en objetos pequeños y oscuros, que no tienen suficiente brillo para generar imágenes definidas. Con el paso de los días y la mejora en el ángulo de visión, esas elongaciones desaparecieron. Esto es otra evidencia de que lo observado inicialmente no correspondía a la forma real, sino a efectos geométricos temporales. La falta de elongación extrema tampoco contradice su origen interestelar. Aunque Oumuamua mostró características fuera de lo común, no existe una regla que indique que todos los objetos interestelares deban poseer geometrías exóticas. De hecho, los modelos actuales sugieren que objetos interestelares pueden tener formas similares a las de los cuerpos del sistema solar, porque se forman bajo procesos físicos comparables. Las fuerzas de colisión, fragmentación y compactación actúan de manera universal en discos protoplanetarios y producen cuerpos con irregularidades moderadas, no necesariamente estructuras extremas. Por eso, la expectativa popular de que el 3I Atlas
debía tener una silueta espectacular. Fue un reflejo de la influencia mediática de descubrimientos anteriores, no una suposición sustentada científicamente. Con el tiempo, la imagen del 3I Atlas, como un objeto exótico, se desvaneció y dio paso a un retrato más sobrio y acorde con la realidad física. Un cuerpo interestelar de tamaño medio, con superficies erosionadas, sin elongaciones extremas y con una rotación estable. Esto no disminuye su importancia científica. Al contrario, aporta un punto de comparación valioso para entender la diversidad de objetos que pueden atravesar el sistema solar. La existencia de un visitante interestelar que no desafía los modelos, sino que encaja en ellos, demuestra que la formación de cuerpos helados tiene principios universales que se repiten más allá de nuestras fronteras planetarias. La expectativa de encontrar formas imposibles o geometrías impactantes reflejaba más un deseo colectivo que una predicción científica. La ciencia, con sus mediciones cuidadosas y su rigor metodológico, mostró que la realidad es diferente. La forma del 3I Atlas es coherente, estable y compatible con millones de años de erosión interestelar. Esa coherencia, para algunos, puede ser decepcionante. Sin embargo, para quienes estudian la física de objetos pequeños, representa una oportunidad extraordinaria para confirmar modelos y descartar hipótesis, basadas en interpretaciones visuales prematuras. Uno de los elementos que más fascinó y confundió al público en torno al 3I Atlas fueron los supuestos jatos, filamentos verdes y estructuras largas que parecían surgir del cuerpo principal en diferentes direcciones. Muchos interpretaron estas características como señales de actividad extraordinaria, como si el objeto estuviera liberando materiales de forma violenta o exhibiendo comportamientos propios de un cometa extremadamente activo. Sin embargo, conforme los observatorios profesionales analizaron estos rasgos con mayor precisión, quedó claro que lo que parecía tan sorprendente en imágenes populares tenía explicaciones mucho más sobrias y científicas. La clave estaba en diferenciar entre un fenómeno físico real y los efectos visuales, generados por condiciones instrumentales, procesamientos extremos o incluso interpretaciones equivocadas. Para comprender este punto, es esencial recordar cómo se comportan los cometas y los cuerpos helados cuando se acercan al Sol. La sublimación de hielo produce emisiones de gas que arrastran partículas de polvo, creando colas visibles desde grandes distancias. Estas colas pueden tomar diferentes formas, dependiendo de la velocidad de rotación del objeto, del tamaño de las partículas expulsadas y de la interacción con el viento solar. No obstante, en el caso del 3I Atlas, las mediciones espectrales indicaron que la sublimación era extremadamente baja, lo que hacía improbable que estuviera generando jets potentes o filamentos muy definidos. De hecho, los análisis posteriores mostraron que muchos de los patrones vistos en las primeras imágenes eran artefactos de procesamiento o efectos de saturación en lugar de estructuras físicas reales. Uno de los fenómenos más comunes que generan confusión visual en registros astronómicos es la presencia de halos y sobreexposición alrededor de objetos muy tenues. Cuando un cuerpo interestelar es capturado en condiciones de baja iluminación, los sensores del telescopio pueden amplificar la señal para intentar obtener una imagen más clara. Este proceso, aunque útil para detectar objetos débiles, también puede exagerar detalles o crear patrones luminosos que parecen filamentos o colas activas. En el caso del 3I Atlas, los observatorios profesionales comprobaron que los supuestos filamentos verdes no eran estructuras físicas expulsadas desde el núcleo, sino regiones amplificadas donde la señal del carbono diatómico era sobreexpuesta, generando un efecto visual engañoso. Además, muchos de los registros compartidos en redes sociales provenían de telescopios pequeños, cámaras DSLR o instrumentos no calibrados profesionalmente. Estas herramientas, aunque valiosas para la astronomía amateur, no poseen la resolución ni el control fotométrico para distinguir entre un jet real y un efecto de ruido electrónico. Cuando una imagen es tomada con tiempos de exposición prolongados, cualquier movimiento o variación en la atmósfera puede producir trazos que simulan estructuras largas y delgadas.
Esto explica por qué algunos observadores afirmaban ver jets que apuntaban en direcciones inconsistentes o que parecían extenderse más de lo que sería físicamente posible para un objeto tan tenue y con actividad tan limitada. Otro factor clave en la interpretación equivocada de los filamentos fue la interacción del viento solar con pequeñas cantidades de gas presentes alrededor del objeto. Incluso cuando la sublimación es débil, las partículas de gas ionizado pueden ser empujadas por el viento solar, formando colas de iones que a veces se observan como líneas, rectas o filamentos estrechos. Sin embargo, estas colas suelen ser extremadamente tenues y requieren instrumentos especializados para ser registradas adecuadamente. En el caso del 3C Atlas, las observaciones profesionales confirmaron que cualquier emisión de este tipo era demasiado débil para crear estructuras visibles en imágenes populares. Es decir, lo que el público creyó ver no coincidía con lo que los instrumentos científicos detectaban. La geometría del objeto, combinada con su orientación relativa al Sol y a la Tierra, también desempeñó un papel importante en la confusión inicial. En ciertas configuraciones, la iluminación puede generar sombras, gradientes o reflejos que simulan estructuras que parecen extenderse desde el núcleo. Esto ocurre especialmente cuando la superficie del objeto es rugosa o tiene texturas irregulares. Sin embargo, los análisis de dispersión de luz del 3C Atlas no mostraron variaciones que indicaran presencia de estructuras sobresalientes o protuberancias que pudieran generar sombras definidas. Esto reforzó la idea de que los filamentos observados no tenían una base física real. Otro aspecto importante fue la tendencia del público a interpretar imágenes procesadas como si fueran representaciones fieles del objeto. Las imágenes astronómicas casi nunca se presentan tal cual salen del telescopio. En la mayoría de los casos, se someten a técnicas de ajuste de contraste, reducción de ruido, calibración de color y composición de múltiples exposiciones. Estas técnicas son esenciales para revelar detalles que no serían visibles de otra manera, pero también pueden producir efectos visuales que el ojo humano interpreta de manera equivocada. En los primeros días del 3E Atlas, muchas imágenes procesadas intensamente se compartieron sin contexto, lo que llevó a interpretaciones exageradas sobre su actividad. Los especialistas que revisaron esos registros confirmaron que los supuestos jets gigantes no se mantenían cuando se analizaba el objeto con filtros calibrados de forma estándar. Incluso algunos de los videos populares que mostraban el objeto en movimiento presentaban problemas de compresión digital. La compresión puede generar artefactos lineales que parecen moverse junto con el objeto, dando la ilusión de filamentos o colas activas que en realidad son defectos del archivo. Cuando los astrónomos compararon estos videos con registros profesionales, quedó claro que la actividad del 3C Atlas era mínima y no correspondía con las interpretaciones más sensacionalistas. La verdadera naturaleza de los jets y colas del 3C Atlas resultó ser coherente con la de un cuerpo interestelar desgastado, con poca actividad y con materiales volátiles limitados. La pequeña cantidad de sublimación detectada era suficiente para explicar emisiones débiles y difusas, pero no para generar estructuras complejas o prominentes. De hecho, esa baja actividad fue uno de los factores que llevó a los científicos a concluir que el objeto había perdido gran parte de sus compuestos más sensibles durante su largo viaje interestelar, una interpretación que coincide con modelos físicos de erosión en el espacio profundo. La verdad decepcionante sobre los filamentos y jets del 3E Atlas no radica en que el objeto carezca de interés, sino en que muchas de las representaciones populares no eran fieles a la realidad física. La ciencia mostró que lo que se atribuía a fenómenos extraordinarios era, en su mayoría, producto de efectos visuales, percepciones equivocadas o procesamientos excesivos. Lo que realmente había alrededor del objeto era una emisión débil y perfectamente coherente con un cuerpo helado, antiguo que no retenía mucha actividad. Esta constatación redefinió la comprensión pública y eliminó el misterio que muchos creían haber descubierto. Al final, el estudio detallado de los jets y filamentos contribuyó a fortalecer el entendimiento.
científico del objeto, aunque redujo el dramatismo inicial. La astronomía, al aplicar su metodología rigurosa, reveló que la actividad del 3I Atlas era modesta, coherente y predecible. Y aunque esto defraudó a quienes buscaban un espectáculo cósmico, también confirmó algo fundamental. Incluso los visitantes interestelares obedecen principios universales de física y química, lo que fortalece la base teórica para estudiar futuros objetos similares. Uno de los aspectos que más sorprendió a los científicos, aunque de una manera completamente opuesta a lo que esperaba el público general, fue la baja actividad del 3I Atlas. Mientras muchos imaginaban que un objeto interestelar, al aproximarse al Sol por primera vez, liberaría grandes cantidades de gas y polvo debido al calentamiento súbito, las mediciones mostraron un comportamiento extremadamente moderado. Esto contrastó de forma radical con las expectativas iniciales que se habían difundido en redes y medios no especializados, donde se afirmaba que el 3I Atlas podría experimentar erupciones energéticas, jets intensos o un aumento abrupto en su brillo. Nada de eso ocurrió. Al contrario, el objeto mostró señales de ser un cuerpo profundamente desgastado, con una reserva de volátiles significativamente reducida y una estabilidad que sorprendió a quienes esperaban un espectáculo cometario. Para entender esta aparente falta de actividad, es necesario analizar el origen y la historia probable de un objeto interestelar. A diferencia de los cometas del sistema solar, que conservan parte de sus hielos internos gracias a ciclos térmicos medidos, los cuerpos interestelares pasan millones de años expuestos al medio galáctico, a la radiación de fondo y a impactos de partículas que degradan sus compuestos más sensibles. Esto significa que, cuando finalmente entran en un sistema estelar, suelen haber perdido gran parte de su material volátil. El 3I Atlas, según indicaban las mediciones espectrales, tenía poca cantidad de compuestos que pudieran sublimarse con facilidad. Esto explica por qué no mostró jets significativos ni aumentos bruscos de brillo, incluso cuando alcanzó temperaturas más altas cerca del Sol. Los registros térmicos también demostraron que el objeto reaccionaba de manera lenta al aumento de radiación solar. Objetos con gran cantidad de hielo responden de manera rápida, generando halos visibles y emisiones detectables desde distancias moderadas. En cambio, el 3I Atlas mostró una curva térmica suave, sin picos repentinos de sublimación. Esto es característico de superficies endurecidas, recubiertas por materiales carbonosos oscuros que actúan como aislantes y que reducen el flujo de gases hacia el exterior. Una superficie así no solo disminuye la actividad, sino que también estabiliza el comportamiento general del objeto, algo que fue observado en sus curvas de brillo y en la falta de fragmentación o desprendimientos masivos. La baja actividad también se reflejó en la ausencia de una coma prominente. En condiciones normales, un cometa joven o con abundancia de volátiles genera una atmósfera difusa alrededor del núcleo, visible incluso en telescopios medianos. En el caso del 3I Atlas, la coma se mantenía extremadamente tenue, lo que dificultaba su observación con instrumentos pequeños y aumentaba la tendencia a que su imagen fuera interpretada de manera incorrecta. Muchos creían ver fragmentos, jets o emisiones irregulares, pero esas interpretaciones surgían de ruido y procesamientos exagerados, no de actividad real. El objeto, en realidad, estaba liberando cantidades mínimas de gas, insuficientes para generar estructuras grandes o distinguibles. Otro indicador clave de baja actividad fue la estabilidad de su núcleo. Los objetos muy activos suelen experimentar cambios repentinos en la intensidad lumínica debido a eventos de ruptura o a liberaciones de gas desde regiones internas. Sin embargo, el 3I Atlas mostró un comportamiento extremadamente estable, con variaciones que se mantenían dentro de parámetros esperados para un cuerpo sólido y envejecido. Esto contradijo las teorías iniciales que sugerían que podría desintegrarse al acercarse al Sol, como ocurrió con otros cometas de órbitas extremas. En lugar de eso, se mantuvo compacto, sin señales de tensión interna significativa. La baja actividad también sorprendió, porque el objeto estaba aproximándose al Sol por primera vez. En modelos teóricos,
Un visitante interestelar fresco debería reaccionar de manera intensa al cambio térmico. Sin embargo, los estudios recientes indican que muchos objetos interestelares no conservan suficiente material volátil para comportarse como cometas tradicionales. La degradación por radiación cósmica y el impacto constante de partículas tienden a reducir la porosidad y aumentar la densidad superficial. Esto provoca que los volátiles internos, si quedan algunos, se liberen lentamente a través de microfracturas, sin generar explosiones visibles ni colas intensas. La interacción del 3I Atlas con el viento solar también fue más débil de lo esperado. Las partículas cargadas que fluyen desde el Sol suelen arrastrar gases ionizados y formar colas de iones, pero para que estas colas sean visibles, se necesita una cantidad mínima de emisión que el objeto simplemente no estaba produciendo. Los registros espectrales mostraron emisiones ligeras, compatibles con partículas ionizadas, pero en intensidades tan bajas que apenas podían distinguirse del fondo. Esto reforzó la idea de que el objeto tenía una actividad débil y que cualquier estructura visual atribuida a jets prominentes era una interpretación errónea. Incluso el brillo total del objeto reflejó su falta de actividad. Los cometas que se activan fuertemente muestran un aumento rápido de magnitud conforme se acercan al Sol. El 3I Atlas, en cambio, mantuvo una curva de brillo moderada, sin incrementos abruptos, lo que es coherente con cuerpos helados antiguos que ya han perdido casi todos sus materiales sublimables. Esta estabilidad desafió las expectativas populares, pero encajó perfectamente con el entendimiento científico moderno sobre la erosión interestelar. La verdad decepcionante sobre su actividad no radica en la falta de interés, sino en el contraste entre la expectativa y la realidad. Muchos esperaban un visitante espectacular, lleno de energía y fenómenos visibles, pero el 3I Atlas mostró un comportamiento silencioso, estable y científicamente coherente. Su baja actividad no es una falla, sino un testimonio de su longevidad. Lo que el público interpretó como una ausencia de emoción, los científicos interpretaron como una confirmación crucial. Los procesos de desgaste extremo en el espacio profundo moldean a los objetos interestelares, hasta volverlos resistentes, apagados y predecibles. En esencia, la actividad del 3I Atlas era mucho menor de lo previsto porque su historia era mucho más extensa de lo que se imaginaba. El objeto no llegó al sistema solar como un cuerpo juvenil cargado de energía, sino como un fragmento antiguo, pulido por millones de años de viaje. Esa es la razón detrás de su comportamiento tranquilo, su cola débil y su falta de jets impresionantes. En lugar de ser un espectáculo, fue un recordatorio de la dureza del medio interestelar y de cómo la física se impone siempre sobre las expectativas humanas. Cuando el 3I Atlas fue detectado por primera vez, se publicaron una serie de previsiones basadas en datos preliminares. Estas previsiones se difundieron rápidamente y, en muchos casos, fueron interpretadas como proyecciones casi garantizadas, incluso cuando los científicos advirtieron que era demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas. Entre las expectativas que se establecieron en esa fase inicial estaban la posibilidad de un aumento repentino en el brillo, la aparición de actividad cometaria intensa, la formación de una cola pronunciada, cambios drásticos en su rotación y hasta una eventual fragmentación cerca del perihelio. Sin embargo, a medida que la comunidad científica obtuvo mediciones más completas y precisas, la mayoría de estas predicciones no se cumplieron. Esto llevó a una brecha entre lo que se esperaba del objeto y lo que efectivamente sucedió. Una de las previsiones que más circuló fue que el 3I Atlas experimentaría un aumento pronunciado de brillo al acercarse al Sol. Este comportamiento es típico en cometas con abundancia de volátiles, que reaccionan con rapidez al incremento de la radiación solar. Cuando se anunció que el objeto era interestelar, muchos asumieron automáticamente que tendría material fresco, no calentado previamente, lo que implicaría que debería activarse de forma incluso más intensa que un cometa típico del sistema solar. Sin embargo, esta expectativa ignoraba un punto crucial. Los objetos interestelares no son necesariamente frescos. De hecho,
suelen estar más degradados que los cometas que orbitan el Sol de manera periódica. Los espectros tomados más adelante confirmaron que los volátiles del objeto eran escasos, lo que explicaba su brillo moderado y estable. No hubo incremento dramático, no hubo explosiones de actividad, solo una variación gradual compatible con el leve calentamiento superficial. Otra previsión ampliamente difundida sugería que el objeto podría fragmentarse al aproximarse al perihelio debido a tensiones térmicas extremas. Este comportamiento ha sido observado en cometas debilitados, como el C2019-4 Atlas, cuyo núcleo se rompió en múltiples pedazos antes de llegar al perihelio. Muchos extrapolaron este patrón al 3I Atlas, sin considerar que los mecanismos de erosión del medio interestelar no necesariamente dejan estructuras frágiles. En algunos casos, generan superficies endurecidas y núcleos extremadamente compactos. Conforme los observatorios siguieron su trayectoria, se observó que el objeto mantenía una integridad sorprendente. No hubo rupturas visibles, no hubo desprendimientos detectados, y las firmas espectrales se mantuvieron estables. La previsión de la fragmentación terminó siendo infundada, basada más en comparaciones precipitadas que en evidencia sólida. También se esperaba que el 3I Atlas desarrollara una cola larga y visible, comparable a la de cometas altamente activos. Las imágenes iniciales, tomadas con equipos no profesionales y con procesamientos intensos, parecían mostrar filamentos que muchos interpretaron como una cola emergente. Sin embargo, cuando las mediciones profesionales se acumularon, quedó claro que la cola real del objeto era extremadamente tenue. El nivel de partículas de polvo liberadas era mínimo, insuficiente para formar una estructura prominente. El viento solar, al interactuar con pequeñas cantidades de gas ionizado, pudo haber generado una cola de iones casi imperceptible, pero esta nunca fue lo suficientemente intensa como para coincidir con las expectativas populares. Otra previsión que no se cumplió estaba relacionada con su rotación. En los primeros días, algunas curvas de luz mal interpretadas sugirieron que el objeto podría estar girando de manera caótica, con posibles libraciones o irregularidades que podrían indicar una geometría extrema o tensiones internas. Cuando se obtuvieron series fotométricas de mayor calidad, se comprobó que la rotación era estable y que las variaciones de brillo estaban dentro de parámetros moderados. Esto refutó las expectativas de que el objeto pudiera exhibir cambios repentinos de comportamiento o inestabilidades dinámicas. Su rotación, tranquila, coincidía mucho más con la de un cuerpo macizo y sólido que con la de un objeto altamente irregular o fracturado. Incluso hubo predicciones respecto a posibles firmas químicas inesperadas. Algunos esperaban que el 3I Atlas pudiera contener compuestos exóticos que no se encuentran comúnmente en el sistema solar, lo que generó especulación sobre moléculas complejas o estructuras orgánicas avanzadas. Pero cuando los espectros de alta resolución fueron analizados, se encontró que los compuestos detectados eran consistentes con hidrocarburos, simples y fragmentos carbonosos comunes. No había señales de química extremadamente inusual. Esto contradijo la expectativa de que un objeto interestelar debía necesariamente traer materiales totalmente diferentes de los conocidos. Una previsión adicional anticipaba que la interacción del objeto con el viento solar sería más intensa. Algunos creían que podría exhibir colas distorsionadas, rápidas variaciones en la ionización o incluso interacciones más fuertes con el campo magnético solar. Pero los datos demostraron que el objeto liberaba cantidades mínimas de gas, lo que limitaba significativamente cualquier interacción de ese tipo. Se detectaron indicios débiles de ionización, pero no en la magnitud que muchos esperaban. La interacción fue tan leve que, en muchos casos, resultaba difícil separar la señal del objeto de la señal del fondo. Quizá la discrepancia más notable entre previsiones y realidad fue la expectativa general de que el 3I Atlas sería un objeto que revelaría anomalías, como ocurrió con Oumuamua. Pero esa expectativa fue construida más por narrativa mediática que por proyecciones científicas. El simple hecho de que fuera un visitante interestelar bastó para que muchas personas asumieran que debía desafiar modelos o generar debates profundos.
Sin embargo, cuando se examinó con herramientas rigurosas, el objeto encajó perfectamente en parámetros conocidos. No hubo aceleraciones no gravitacionales inusuales, no hubo cambios inexplicables en su trayectoria, no hubo señales que indicaran comportamiento extraordinario. Su paso por el sistema solar fue científicamente valioso, pero no extraordinario. Esta desconexión entre previsiones populares y mediciones científicas llevó a una sensación general de decepción. Sin embargo, desde una perspectiva científica, el 3I Atlas cumplió con algo importante. Mostró que los objetos interestelares pueden ser normales. Esto es crucial porque confirma que los procesos de formación en otras regiones de la galaxia siguen principios universales. La ciencia se enriquece no solo con lo extraordinario, sino también con lo coherente. Objetos como el 3I Atlas permiten comparar modelos y refinar teorías sin necesidad de fenómenos extremos. En última instancia, las previsiones no cumplidas demuestran cómo las expectativas pueden distorsionar la percepción de un descubrimiento. Lo que se esperaba del 3I Atlas no coincidió con lo que realmente era, y eso generó una narrativa de decepción. Pero la verdadera importancia del objeto no depende de que cumpla expectativas dramáticas, sino de que fortalezca el entendimiento científico sobre los viajeros interestelares y sobre cómo el tiempo y la radiación moldean cuerpos sólidos en el espacio profundo. La comprensión final sobre el 3I Atlas no llegó de un solo descubrimiento, sino de la acumulación consistente de datos, provenientes de observatorios de diferentes países, instrumentos con sensibilidades distintas y análisis espectrales, cuidadosamente comparados. Cuando toda esa información fue revisada en conjunto, quedó claro que la llamada verdad decepcionante sobre el objeto no surgía de un error científico, sino del contraste entre lo que el público esperaba y lo que la ciencia realmente encontró. El 3I Atlas no mostró fenómenos extraordinarios, no rompió modelos, no ofreció señales inesperadas, sino presentó características que desafiaran el entendimiento actual sobre los viajeros interestelares. Lo que emergió de la investigación fue un retrato sobrio y coherente de un cuerpo que había pasado millones de años viajando por el espacio profundo, desgastado, silencioso y estable. La parte química de esta verdad fue una de las más contundentes. Los espectros obtenidos, desde diferentes observatorios, mostraron patrones muy claros. Emisiones asociadas a carbono diatómico, cianógeno, fragmentos orgánicos simples y partículas carbonosas oscurecidas por radiación. Estos componentes son extremadamente comunes en cometas viejos dentro del sistema solar, lo que contradijo la narrativa inicial, que afirmaba que el objeto podría contener moléculas exóticas o materiales desconocidos. La ausencia de señales químicas extraordinarias no fue un fracaso científico. Fue una confirmación de que los procesos de erosión y fotodisociación en el medio interestelar actúan de manera uniforme, degradando compuestos complejos y dejando superficies endurecidas y químicamente simples. Este tipo de resultado es valioso porque demuestra que los modelos actuales sobre la química del espacio profundo siguen siendo acertados. Otro aspecto que contribuyó a esta verdad sobria fue la evidente falta de actividad significativa. Al principio, muchos creían que un objeto interestelar, al acercarse al Sol por primera vez, debería reaccionar de manera dramática, liberando grandes cantidades de gas como un cometa recién activado. Pero los datos mostraron lo contrario. La actividad era extremadamente débil. El 3I Atlas apenas sublimaba una cantidad mínima de volátiles, lo que coincidía perfectamente con un cuerpo que llevaba millones de años expuesto al viento galáctico, a partículas energéticas y a radiación cósmica. Esta degradación de largo plazo reduce drásticamente la capacidad de un objeto para producir jets o halos visibles. La ciencia ya esperaba esto como una posibilidad. Lo que falló fueron las expectativas populares, que imaginaban un visitante interestelar altamente dinámico y espectacular. La forma del objeto también contribuyó a esta percepción. Las primeras imágenes, tomadas con baja resolución, daban la impresión de una estructura alargada y compleja, pero conforme se acumularon mediciones fotométricas más precisas, se comprobó que el 3I Atlas tenía variaciones suaves de brillo,
compatibles con una geometría moderadamente irregular, no con una forma extrema. Los objetos altamente alargados presentan cambios de luz abruptos y repetitivos, pero ese no fue el caso. Esto reforzó la idea de que las imágenes iniciales estaban afectadas por ruido, saturación o interpolación y no representaban la estructura real del objeto. Lo que parecía extraordinario fue, simplemente, una ilusión visual creada por límites tecnológicos. Las previsiones sobre posibles anomalías dinámicas también se desmoronaron conforme avanzaron los estudios. Algunos esperaban aceleraciones no gravitacionales, algo parecido a lo que se observó en Oumuamua, pero el 3I Atlas no mostró ninguna desviación significativa en su trayectoria. Su órbita hiperbólica era totalmente coherente con un visitante interestelar sin interacción adicional. Las fuerzas gravitacionales actuaron de manera predecible, sin sorpresas. Lo mismo ocurrió con los patrones de rotación. No hubo señales de libraciones caóticas ni de inestabilidades. La rotación era estable, típica de un objeto macizo con estructura interna resistente. Incluso los efectos del viento solar terminaron, siendo menores de lo que algunos anticipaban. Objetos con alta actividad presentan colas de iones claramente visibles, pero las emisiones del 3I Atlas eran tan débiles que apenas podían separarse del fondo espacial. Esto reforzó la idea de que las imágenes procesadas, que mostraban supuestos filamentos gigantes, no eran un reflejo de la realidad física del objeto, sino artefactos visuales, causados por técnicas de realce o por sensores de baja sensibilidad. A medida que estas conclusiones científicas se hacían públicas, nació la sensación colectiva de que el 3I Atlas era decepcionante. Pero esa frustración no surgía de los datos, sino de las expectativas exageradas construidas en torno a él. Se esperaba un objeto que rompiera reglas, que ofreciera misterio, que trajera algo nunca visto. La realidad fue muy distinta. El 3I Atlas confirmó modelos existentes en lugar de desafiarlos. Mostró que los objetos interestelares pueden ser tranquilos, apagados y erosionados, sin necesidad de comportamientos extraordinarios para ser valiosos. Desde el punto de vista científico, el valor real del 3I Atlas está en esa coherencia. Su composición confirma que los procesos químicos básicos que forman cuerpos helados se repiten en diferentes sistemas estelares. Su baja actividad confirma que el desgaste interestelar transforma profundamente a los objetos que viajan por millones de años. Su forma moderada confirma que la geometría extrema no es una característica universal entre los visitantes interestelares, y su trayectoria estable confirma que la dinámica gravitacional también se impone de manera predecible en estos casos. La ciencia no considera esto decepcionante. Al contrario, lo considera fundamental. Cada objeto interestelar que se comporta de manera consistente con los modelos fortalece el entendimiento sobre la física universal. Muestra que la materia sólida que se forma alrededor de otras estrellas sigue reglas similares a las de nuestro propio sistema solar. El 3I Atlas no revolucionó teorías, pero reafirmó principios clave. Y eso es igual de importante. La percepción pública, sin embargo, estaba impulsada por la expectativa de ver algo espectacular. Se quería un misterio, un enigma, una anomalía, y como el objeto no ofreció nada de eso, se construyó la narrativa de que había fallado. Pero la ciencia no busca espectáculo, busca verdad. Y la verdad del 3I Atlas fue clara: un cuerpo interestelar antiguo, silencioso, desgastado y completamente dentro de los parámetros físicos conocidos. Esa es, justamente, la esencia de su verdad decepcionante. No era lo que muchos querían que fuera, pero era exactamente lo que la física decía que debía ser. Una de las preguntas que más surgió entre el público, mientras las imágenes del 3I Atlas circulaban por Internet, fue simple pero insistente. Si el objeto no era tan extraordinario, ¿por qué en tantas fotos parecía tan raro? ¿Por qué mostraba formas irregulares, filamentos alargados, zonas verdes intensas, halos extraños o aparentes quiebres luminosos? La respuesta científica a esta duda no solo es importante para entender el caso del 3I Atlas, sino también para comprender cómo funcionan realmente las imágenes astronómicas y por qué muchas veces lo que se ve no representa
fielmente la estructura física del objeto observado. La primera razón por la que el 3I Atlas parecía tan extraño en fotografías tiene que ver con la extrema debilidad de su brillo real. El objeto era tenue desde el principio, incluso antes de acercarse lo suficiente al Sol como para volverse más perceptible. Cuando un objeto tan oscuro y distante es capturado por un sensor digital, el telescopio necesita tiempos de exposición prolongados para acumular luz suficiente. Sin embargo, exposiciones largas aumentan también el ruido electrónico, los rastros de fondo y la distorsión introducida por el movimiento del telescopio. Todo ese conjunto de factores crea patrones que el ojo humano puede interpretar como estructuras reales, aunque no lo sean. Además, muchos de los registros que se viralizaron en redes sociales no provenían de telescopios profesionales, sino de observadores aficionados con equipos limitados o cámaras DSLR adaptadas. Estos dispositivos, aunque valiosos para la astronomía amateur, carecen del nivel de calibración que los instrumentos profesionales utilizan para corregir defectos ópticos, dispersión interna o píxeles saturados. Cuando una imagen así es procesada digitalmente para hacer más visible al objeto, los algoritmos de nitidez, contraste o eliminación de ruido pueden producir artefactos que parecen jets, grietas, filamentos o elongaciones. En el caso del 3I Atlas, muchos de los supuestos rasgos anómalos surgieron precisamente de estos procesamientos agresivos. Otro factor fundamental es el uso de filtros de color. La mayoría de las imágenes astronómicas no representan los colores, tal como el ojo humano los vería. Son composiciones hechas a partir de filtros específicos. Por ejemplo, filtros para carbono diatómico, cianógeno o emisiones de oxígeno ionizado, que luego se combinan artificialmente. Cuando se fotografió al 3I Atlas, usando filtros sensibles a moléculas carbonosas, las regiones donde había incluso una cantidad mínima de emisión se saturaron y adquirieron tonalidades verdes exageradas. Esto hizo parecer que el objeto tenía una coloración intensa y uniforme, cuando en realidad esa apariencia era producto de la manera en que los sensores responden a ciertas longitudes de onda. La orientación del objeto con respecto al Sol y la Tierra también contribuyó a crear ilusiones visuales. En algunos momentos, el ángulo exacto de iluminación generó gradientes que daban la impresión de sombras o de estructuras salientes. Pero los análisis de dispersión lumínica mostraron que estas sombras no correspondían a relieve físico, sino a zonas donde la luz se distribuía de forma desigual, debido a irregularidades menores en la superficie o simplemente a variaciones en la calibración del instrumento. Otro elemento que contribuyó enormemente al misterio visual fue el fenómeno conocido como coma ilusoria. Cuando un objeto libera cantidades muy pequeñas de gas, la luz reflejada por esas partículas puede crear una especie de halo débil. Si esa emisión es demasiado tenue para distinguirse de manera clara, el halo se mezcla con el fondo y produce texturas irregulares que parecen fracturas o filamentos. Muchos observaron estas texturas en imágenes del 3I Atlas y concluyeron que se trataba de jets activos. Sin embargo, al analizar las imágenes originales con filtros apropiados, los astrónomos confirmaron que esas texturas eran únicamente ruido amplificado, incluso en imágenes profesionales. El 3I Atlas podía parecer extraño debido a un efecto óptico conocido como dispersión interna del telescopio. Este fenómeno ocurre cuando una parte de la luz que ingresa al sistema óptico se refleja dentro del propio instrumento. En objetos brillantes esto es insignificante, pero en objetos extremadamente tenues, como el 3I Atlas, cualquier reflejo interno puede crear halos o estelas que dan la impresión de estructuras que no existen. Dichas estelas fueron confundidas repetidamente con una cola activa o con filamentos extendidos. Otro problema común fue la compresión digital, especialmente en videos difundidos en Internet. Los formatos de video reducen la cantidad de información en cada fotograma para hacer el archivo más liviano. Este proceso elimina detalle y reemplaza información real por bloques o líneas. En videos del 3I Atlas, estos artefactos de compresión generaron patrones lineales que parecían moverse junto con el objeto, dando la impresión de que tenía filamentos dinámicos o colas pulsátiles.
Cuando los astrónomos compararon esos videos con los datos crudos sin compresión, los filamentos móviles desaparecieron por completo. A todo esto se suma un factor psicológico inevitable: la tendencia humana a buscar patrones significativos incluso donde no los hay. Cuando una imagen muestra manchas, líneas, sombras irregulares o texturas ambiguas, el cerebro intenta interpretarlas como formas familiares. Esto puede hacer que los observadores vean jets donde en realidad solo hay ruido, o elongaciones donde únicamente hay bordes difusos. En el caso del 3C Atlas, esta tendencia combinada con expectativas infladas generó interpretaciones equivocadas, que se propagaron antes de que los datos científicos pudieran corregirlas. Por último, es importante destacar que incluso los telescopios profesionales pueden producir imágenes engañosas si las condiciones atmosféricas no son ideales. El paso de corrientes de aire, caliente y frío frente al telescopio, altera la forma en que la luz llega al sensor. Esto puede estirar, ensanchar o inflar objetos tenues. Cuando el 3I Atlas fue observado bajo condiciones marginales, esas distorsiones atmosféricas fueron interpretadas por algunos como señales de estructura anómala, pero los observatorios que operan en condiciones óptimas demostraron que esos efectos eran completamente externos al objeto. En conjunto, todas estas causas, ruido digital, filtros de color, compresión, saturación, distorsión atmosférica, dispersión interna, expectativas psicológicas y equipos no calibrados, explican por qué el 3I Atlas parecía extraño en imágenes populares, pero completamente normal en análisis científicos. Lo que muchos interpretaron como señales de rareza eran, en realidad, artefactos visuales que no reflejaban la naturaleza física del objeto. La verdadera lección es que la apariencia de un objeto astronómico en imágenes públicas no siempre representa su estructura real. Y en el caso del 3I Atlas, esta diferencia entre apariencia y realidad alimentó la narrativa de misterio, cuando lo que había detrás era simplemente la física de la observación y los límites de los instrumentos. La comparación del 3I Atlas con otros visitantes interestelares fue inevitable, desde el primer momento en que se confirmó su trayectoria hiperbólica. El público, acostumbrado a la narrativa que rodeó a Oumuamua y posteriormente a Dwi Borisov, esperaba que cada nuevo objeto interestelar trajera consigo un misterio profundo, un comportamiento inusual o un desafío directo a las teorías astronómicas existentes. Sin embargo, esta expectativa ignoraba que esos dos objetos representaban casos extremos dentro de un espectro mucho más amplio. Cuando el 3I Atlas comenzó a ser examinado con detalle, quedó claro que su naturaleza era muy distinta a la de sus predecesores, y esa diferencia ayudó a revelar por qué muchos lo consideraron decepcionante. El primer punto de comparación lógica es Oumuamua, el visitante interestelar más famoso hasta ahora. Su comportamiento generó debates globales porque mostró una aceleración no gravitacional que no pudo explicarse inmediatamente mediante mecanismos clásicos. Su reflectancia también era atípica, su curva de luz era anómala y su forma parecía muy alargada. Todo esto llevó a múltiples hipótesis, algunas más especulativas que otras. Pero es fundamental entender que Oumuamua no representa la norma, representa la excepción. Su combinación de características inusuales ocurrió bajo circunstancias extremadamente específicas, y muchos científicos consideran que su comportamiento podría explicarse por procesos físicos poco comunes, pero no imposibles. En el caso del 3I Atlas, nada en su comportamiento indicó una aceleración anómala. Su trayectoria era completamente compatible con un cuerpo helado, sometido únicamente a la gravedad del Sol. No presentó variaciones inesperadas ni cambios bruscos, lo que lo coloca en un extremo opuesto al caso de Oumuamua. En cuanto a la composición química, la diferencia con Borisov fue igualmente clara. Dwi Borisov fue un cometa interestelar altamente activo, con emisiones significativas y una coma que se extendía de manera perceptible. Sus espectros revelaron la presencia de materiales volátiles abundantes, lo que indicaba que su estructura interna estaba relativamente
bien preservada pese a su trayectoria interestelar. Además, mostró niveles inusuales de ciertos compuestos que despertaron interés científico por sus posibles implicaciones en procesos de formación en otros sistemas. El 3I Atlas, por el contrario, no mostró actividad notable. Su coma era tenue, su emisión de volátiles era mínima y no exhibió la misma riqueza de compuestos detectada en Borisov. Esto indica que ambos cuerpos, aunque compartían el origen interestelar, tenían historias completamente diferentes. Borisov probablemente pasó menos tiempo expuesto al desgaste del medio galáctico, mientras que el 3I Atlas parecía haber sido erosionado durante millones de años. La comparación entre actividad cometaria también es reveladora. Borisov comenzó a sublimar activamente mucho antes de acercarse al perihelio, mostrando signos claros de liberación de gas y polvo. Su comportamiento fue similar al de un cometa joven dentro del sistema solar, lo que reforzó la idea de que su reserva de volátiles estaba bien conservada. En contraste, la actividad del 3I Atlas fue tan baja que muchos instrumentos tuvieron dificultades para distinguir su emisión de fondo. La ausencia de una cola prominente, de jets intensos o de eventos eruptivos, demuestra que la cantidad de volátiles que quedaba en su interior era extremadamente pequeña. Este tipo de diferencia explica por qué Borisov fue catalogado como un cometa interestelar activo, mientras que el 3I Atlas fue descrito más correctamente como un cuerpo helado desgastado. Otro elemento clave en la comparación es la forma. Mientras que la curva de luz de Oumuamua sugería una geometría muy alargada, la del 3I Atlas reveló un comportamiento más típico. Sus variaciones de brillo eran suaves, sin los patrones extremos que acompañan a objetos con elongaciones pronunciadas. Esto indica que su forma, si bien irregular como la mayoría de los cuerpos pequeños, no presentaba características extraordinarias. En la práctica, esto coincide mucho más con asteroides o cometas poco activos del sistema solar que con un objeto extremo como Oumuamua. Muchas de las primeras imágenes que parecían mostrar una geometría alargada fueron resultado de limitaciones instrumentales, no de una forma real. Desde un punto de vista dinámico, la comparación también resulta enriquecedora. Los tres objetos, Oumuamua, Borisov y el 3I Atlas, siguieron trayectorias hiperbólicas, pero el modo en que interactuaron con el Sol fue distinto. Borisov reaccionó como un cometa eficiente en liberar material. Oumuamua mostró comportamientos inesperados. El 3I Atlas se comportó de manera completamente predecible. Esta diversidad deja claro que los objetos interestelares no son un único tipo de cuerpo. Representan una variedad de historias físicas, químicas y dinámicas que dependen de su origen, de su edad y del tiempo que han pasado en el espacio interestelar. La densidad aparente del 3I Atlas también contrasta con sus predecesores. Los estudios de Oumuamua sugerían que era extremadamente ligero, posiblemente poroso o incluso formado en capas delgadas, lo que podría explicar su aceleración inusual. En el caso del 3I Atlas, la evidencia apuntaba a un objeto más compacto y endurecido, consistente con una estructura interna, sólida que había resistido millones de años de impactos y erosión. Esta diferencia estructural contribuyó a que el objeto no exhibiera comportamientos dinámicos fuera de lo común. Incluso la reflectancia superficial sirvió como punto de comparación. Oumuamua tenía un albedo peculiar que confundió a los astrónomos, mientras que Borisov mostraba un brillo compatible con cometas activos. El 3I Atlas, por su parte, tenía una superficie oscura y apagada, coherente con cuerpos recubiertos por materiales carbonosos endurecidos, típicos de largas exposiciones a radiación cósmica. Es decir, su reflectancia estaba perfectamente dentro de los rangos esperados, sin sorpresas ni anomalías. Finalmente, la comparación entre los tres objetos demuestra algo fundamental. Los visitantes interestelares no forman una categoría uniforme. No todos serán extraordinarios, no todos mostrarán rarezas. Algunos, como el 3I Atlas, serán mensajeros silenciosos que confirman modelos en lugar de desafiarlos. Esto es tan importante para la ciencia como la presencia de anomalías.
porque ayuda a construir un panorama completo de cómo se comportan los cuerpos interestelares en general, mientras Oumuamua dejó preguntas abiertas y Borisov ofreció una visión activa de un cometa interestelar joven. El 3I Atlas proporcionó la contraparte necesaria, la evidencia de que muchos objetos interestelares pueden llegar al sistema solar en estado avanzado de erosión, con poca actividad y características completamente previsibles. Su valor no está en lo extraordinario, sino en lo coherente, y esa coherencia es esencial para entender la diversidad real de los materiales que viajan por la galaxia. El valor científico del 3I Atlas no se encuentra en lo espectacular, sino en lo que revela sobre la naturaleza general de los objetos interestelares y sobre los procesos que gobiernan la formación, degradación y evolución de cuerpos sólidos más allá del sistema solar. Aunque muchas personas esperaban un visitante lleno de misterios, capaz de desafiar teorías o presentar comportamientos nunca antes vistos, la realidad científica resultó ser muy diferente, y es precisamente esa diferencia entre expectativa y evidencia lo que da lugar a una conclusión profunda. El 3I Atlas es importante no por lo que tiene de extraordinario, sino por lo que confirma sobre lo universal. El primer aporte significativo del 3I Atlas es que respalda la hipótesis de que los procesos de formación de cuerpos helados en otros sistemas estelares no son radicalmente distintos de los que ocurren en el nuestro. Su composición, basada en moléculas simples como carbono diatómico, fragmentos orgánicos degradados y partículas oscuras endurecidas, coincide con lo que se observa en cometas envejecidos del sistema solar. Esto sugiere que, a nivel galáctico, la química básica que gobierna la formación de objetos pequeños se repite a gran escala. La presencia de componentes comunes indica que los discos protoplanetarios, alrededor de otras estrellas, probablemente contienen materiales similares y siguen procesos análogos de agregación y evolución. Otro punto crucial es lo que el 3I Atlas confirma sobre la erosión interestelar. La extrema baja actividad observada, junto con la falta de volátiles disponibles para sublimar, ofrece evidencia directa de que los cuerpos que pasan millones de años viajando por el espacio profundo pierden progresivamente sus reservas energéticas. La radiación cósmica de alta energía, el bombardeo constante de partículas cargadas y las colisiones con granos de polvo interestelar degradan lentamente las moléculas más sensibles, rompen enlaces químicos complejos y transforman superficies, originalmente ricas en hielo, en capas duras, oscurecidas y químicamente simplificadas. Este proceso es difícil de estudiar en laboratorio debido a las escalas de tiempo involucradas, pero objetos como el 3I Atlas funcionan como testigos directos de estos mecanismos. El hecho de que el objeto no mostrara actividad intensa también ayuda a refinar los modelos de sublimación en cuerpos interestelares. Muchos modelos teóricos asumían que un objeto interestelar que se acercara al Sol por primera vez exhibiría un comportamiento eruptivo debido a la presencia de material fresco. Sin embargo, el 3I Atlas demostró que esto depende profundamente de la historia previa del objeto. Si el núcleo ya ha sido erosionado durante millones de años, la reserva de volátiles puede ser demasiado baja para generar actividad observable. Esto obliga a los astrónomos a revisar modelos previos y a considerar que la diversidad de comportamientos entre objetos interestelares es probablemente mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. El análisis del 3I Atlas también contribuye a entender cómo se comportan los objetos interestelares en términos dinámicos. Su trayectoria hiperbólica fue totalmente coherente con la gravedad solar, sin comportamientos inesperados ni aceleraciones difíciles de explicar. Esto confirma que la mayoría de los objetos interestelares se moverán de manera predecible cuando ingresen al sistema solar, a menos que posean propiedades físicas muy específicas, como el caso excepcional de Oumuamua. Saber que la mayoría seguirá dinámicas regulares ayuda a los astrónomos a calcular trayectorias futuras, prever encuentros y planificar observaciones más detalladas cuando aparezcan nuevos visitantes interestelares. Otro aporte importante del 3I Atlas es su relevancia en el estudio de la distribución de tamaños y características
físicas de objetos interestelares, mientras que algunos como Borisov llegan en estado activo, y otros como Oumuamua presentan geometrías extremas. El 3i Atlas representa un tipo distinto, un cuerpo medianamente compacto, con forma irregular pero no extraordinaria, sin actividad significativa y con una superficie endurecida. Esto amplía la muestra disponible y ayuda a construir una imagen más representativa de la población real de cuerpos interestelares. Antes de estos descubrimientos, la humanidad solo conocía objetos creados dentro del sistema solar. Ahora, gracias a estos visitantes, es posible observar y comparar estructuras formadas en otros lugares de la galaxia. Además, el hecho de que el 3i Atlas no presentara anomalías espectaculares es un aporte en sí mismo. Confirma que no todos los visitantes interestelares deben necesariamente desafiar las teorías existentes. La ciencia no avanza únicamente a partir de excepciones, también avanza a partir de confirmaciones. Cada objeto interestelar que encaja dentro de los modelos refuerza la validez de esos modelos y reduce la incertidumbre sobre cómo funcionan los procesos físicos en el espacio profundo. El comportamiento térmico del 3i Atlas también ofrece información clave. Su respuesta al aumento de radiación solar fue moderada y estable, lo que respalda modelos térmicos que indican que los cuerpos interestelares con superficies endurecidas liberan calor de manera gradual y equilibrada. Esto ayuda a los astrónomos a entender cómo se distribuye la energía en estos objetos y cómo las capas superficiales se comportan cuando pasan de temperaturas extremadamente bajas en el espacio profundo a temperaturas más altas cerca del Sol. Otro aspecto relevante es que el 3i Atlas sirve como referencia para mejorar técnicas de observación. Muchos de los errores de interpretación en las primeras imágenes mostraron la importancia de calibrar correctamente los instrumentos, entender los límites de la fotografía astronómica y distinguir entre artefactos visuales y estructuras reales. El análisis del objeto también obligó a revisar cómo interpretar curvas de luz con baja señal y cómo estimar formas cuando la información disponible es limitada. Esta experiencia será invaluable cuando se detecten nuevos objetos interestelares con brillos similares o incluso más débiles. Finalmente, el 3i Atlas contribuye a una comprensión más realista de qué esperar cuando la humanidad detecte visitantes interestelares en el futuro. No todos serán espectaculares, no todos mostrarán comportamientos inusuales, no todos generarán colas brillantes o actividad intensa. Algunos serán silenciosos, erosionados y moderados, como el 3i Atlas, y esa diversidad de comportamientos es fundamental para comprender la verdadera naturaleza de los materiales que viajan por la galaxia. La ciencia, lejos de ver esto como una decepción, lo interpreta como una oportunidad. Cada objeto interestelar, activo, inactivo, extraño o común, aporta piezas necesarias para reconstruir la historia de cómo se forman y evolucionan los materiales sólidos en diferentes regiones galácticas. El 3i Atlas no rompió modelos, los confirmó, y al hacerlo, se convirtió en una pieza clave para entender que los principios físicos del cosmos son, de hecho, universales. A medida que la comunidad científica terminó de analizar todos los datos obtenidos sobre el 3i Atlas, surgió una comprensión más madura, completa y realista acerca de su significado. No fue la clase de visitante interestelar que muchos imaginaban cuando escucharon por primera vez su nombre. No presentó una actividad explosiva, no mostró señales químicas exóticas, no exhibió formas imposibles ni alteraciones dinámicas misteriosas. Tampoco desafió los modelos establecidos ni obligó a reescribir teorías completas. Pero esa aparente normalidad, que para algunos se convirtió en una decepción, es precisamente donde reside su contribución más importante al conocimiento científico moderno. La última parte del análisis del 3i Atlas consiste en entender qué representa realmente su paso por el sistema solar. Para quienes buscaban un fenómeno espectacular, su comportamiento apagado pareció anticlimático. Pero para los astrónomos que estudian objetos interestelares, su existencia confirma una perspectiva esencial. La mayoría de los cuerpos que viajan entre las estrellas no serán extraordinarios,
Serán productos naturales de sistemas planetarios lejanos, formados bajo condiciones similares a las nuestras y moldeados durante millones de años por las mismas fuerzas universales que afectan a todos los cuerpos helados del cosmos. Su presencia estableció un punto clave en la estadística de objetos interestelares. Con Oumuamua se obtuvo una anomalía difícil de encajar. Con Borisov se obtuvo un cometa activo que parecía recién salido de un sistema joven. Pero con el 3I Atlas se obtuvo algo que faltaba: la evidencia de un cuerpo interestelar altamente erosionado, apagado y con actividad mínima. Esto demuestra que los objetos interestelares pueden presentar una amplia gama de estados evolutivos. Algunos serán jóvenes, otros serán antiguos, otros tendrán superficies frescas, otros estarán profundamente degradados. El 3I Atlas representa un extremo de ese espectro, uno que necesitaba ser observado para completar la comprensión del fenómeno. Su escasa actividad también ayuda a redefinir cómo deben interpretarse futuras detecciones. Antes de este objeto, se creía que un visitante interestelar se activaría fuertemente al acercarse al Sol. Ahora, los científicos saben que esto no siempre es cierto, que la actividad depende de la historia térmica del objeto, del tiempo que pasó en el medio interestelar, del grado de erosión en su superficie y de cuántos volátiles sobrevivieron a ese viaje. Esto permitirá que futuras predicciones sean más precisas, evitando que se generen expectativas basadas únicamente en paralelos con cometas del sistema solar. Otro aspecto importante del 3I Atlas fue su química simple. Su espectro mostró señales consistentes con materiales ampliamente conocidos. No hubo sorpresas, no hubo compuestos inesperados, ni moléculas que pusieran en duda el conocimiento actual sobre procesos de formación en discos protoplanetarios. Para algunos, esto fue decepcionante, pero desde el punto de vista científico, significa algo mucho más profundo. Confirma que la materia sólida en la galaxia sigue las mismas reglas fundamentales en diferentes regiones, que la física del carbono, del hielo, del polvo y de la radiación no cambia drásticamente entre estrellas. Esto sugiere que la galaxia, a pesar de su tamaño inmenso y su diversidad de entornos, puede presentar una sorprendente uniformidad química en su escala más básica. El comportamiento dinámico del 3I Atlas también aporta información crucial. Su trayectoria completamente coherente con modelos gravimétricos confirma que la mayoría de los visitantes interestelares se moverán de manera predecible. No habrá aceleraciones repentinas ni desviaciones misteriosas en cada caso. Esto permite diseñar métodos de observación futuros con mayor confianza, anticipando dónde estarán estos objetos en cada momento y mejorando la probabilidad de estudiarlos con mayor detalle en etapas tempranas, cuando aún se encuentran lejos del Sol. Incluso su curva de luz, una de las herramientas más importantes para estudiar su forma, confirmó la estabilidad de un objeto sin características extremas. Esto permite calibrar mejor los modelos teóricos sobre cómo afecta la erosión interestelar a la geometría de los cuerpos pequeños. Si el 3I Atlas hubiese mostrado elongaciones imposibles, habría sido difícil reconciliarlo con modelos existentes. En cambio, su coherencia geométrica refuerza los conceptos actuales sobre la compactación, endurecimiento y desgaste de superficies, heladas después de pasar tanto tiempo fuera de sistemas planetarios. El 3I Atlas también tuvo un papel indirecto pero significativo. Obligó a revisar cómo se interpretan las imágenes astronómicas en la era digital. Su caso demostró que fotografías obtenidas por cámaras no profesionales pueden inducir a errores visuales que fácilmente se confunden con estructuras reales. Esto ha llevado a la comunidad científica a enfatizar aún más la importancia de verificar datos con instrumentos calibrados antes de sacar conclusiones. La experiencia con este objeto servirá como base para comunicarse de manera más clara con el público cuando aparezcan nuevos visitantes interestelares, explicando la diferencia entre lo que una imagen parece mostrar y lo que realmente indican los datos científicos. Una última aportación del 3I Atlas es filosófica y científica al mismo tiempo. Demostró que el valor de un objeto interestelar no necesita estar en la espectacularidad.
Su importancia reside en el conocimiento incremental que aporta, en cómo confirma patrones, apoya teorías, refina modelos y expande la comprensión del universo. No cada visitante interestelar necesita ser un misterio sin resolver. Algunos, como el 3I Atlas, son piezas que encajan perfectamente en el rompecabezas, ayudando a completar la imagen más grande sobre cómo se comporta la materia entre las estrellas. Para quienes esperaban algo extraordinario, la conclusión fue decepcionante. Para la ciencia, la conclusión fue valiosa. El 3I Atlas no fue un evento espectacular. Fue una confirmación silenciosa de que la física funciona de manera consistente, incluso a escalas galácticas. Su paso no dejó titulares explosivos, pero sí dejó un registro científico claro. Los objetos interestelares no son únicamente anomalías o rarezas. Son mensajeros comunes de sistemas remotos, portadores de información sólida sobre cómo se forma y envejece la materia en el universo. Y esa es, en última instancia, la mayor lección que dejó. Lo extraordinario no siempre está en lo sorprendente, sino en lo consistente.